cuando hablamos del oído, no solamente es un oído físico, aunque sí se da a Samuel, ¿te acuerdas que le dice? ¿Se acuerda que lo llama? Y él dice, él salía donde él hizo, bueno, le pregunta, ¿qué llama? En la tercera vez le dice, cuando te llame, dile, él aquí, ¿se acuerdan? Entonces, mire, cuando hablamos del oído, ojo, no es solamente el oído físico, también el oído espiritual. Nuestro espíritu tiene un oído espiritual, al igual que nuestro cuerpo tiene un oído físico, y es un medio por el cual el Señor nos va a hablar. ¿Aló? Entonces, el primer medio que Dios usa es el oído. Primero Reyes 19:13 dice, cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces llegó una voz y le decía, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Cuántos han leído ese pasaje? ¿Ven? Ahí vemos la importancia de Dios hablando. ¿Por qué? Porque si usted, le voy a más o menos dar una reseña para ampliarle un poquito más este texto. Elías había sido preparado por el Señor, ¿dónde? En Querib. ¿Se acuerdan? En Querib. Allí había estado siendo alimentado por un cuervo, pan y carne. Hasta que dice que el arroyo se fue secando y el Señor dijo, tienes que moverte. Espera en Sarepta, una viuda, ¿te acuerdas de la viuda? Entonces, mire, el Señor estuvo preparando a Elías para que él pudiera ir a una batalla muy clave en ese tiempo. ¿Dónde fue? En el monte Carmelo, lugar donde iba a coronar la victoria. Entonces, mírenme, no voy a entrar en detalle por ahí, le voy a hacer el resumen, porque ese hombre estaba ahí. ¿Y qué fue que lo sacó de la cueva? ¡Wow! Miren. Entonces, Elías, ¿qué hace? Comienza a confrontar al pueblo. Les dice, ¿por qué ustedes están entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, bueno, sí, vamos. Si Baal es Dios, bueno. Y reta aquí a los profetas de Baal y Acera, ¿se acuerdan? ¿Cuántos han leído eso? Entonces se confrontan delante de todo el pueblo de Dios. Oh, ¿y qué hace? Reta era quien hacía bajar fuego del cielo, ¿se acuerdan? Entonces allí que empieza Elías, comienza, mire Elías, que había hecho esto, miren, tremenda. Le da, entre ustedes, dice que ellos comenzaron a invocar a Baal y no pasaba nada, mañana, al mediodía, se comenzaron a cortar y nada, y Elías todavía un burlón, decía, oye, abre más fuerte, no vaya a ser que tenga el baño. Tú sabes, era bien burlón, en ese sentido, porque él sabía en nombre de quién estaba, ¿no? Entonces, cuando ellos terminaron, ¿qué hizo él? Número uno, comenzó a restaurar el altar. Amén. ¿Qué hizo? Puso las piedras, puso todo, puso el toro encima, y todavía dijo, echen agua, mojen. Y al final dijo, hizo una invocación, Señor, que este pueblo vea que es tu siervo. Y ¡fua! Me descendió. ¿Se acuerdan? Y aquí voy, miren. ¿Por qué le enseño mucho el oído? ¿Por qué les tengo que enseñar un poco más de la historia del oído? Para que vean el poder que tiene el oído en la voz de Dios. Entonces, después que este hombre tiene la victoria, ¿qué hace? Aprésenmelos a todos. Los apresan a todos y los comienzan a degollar uno por uno. Y en ese monte, ¿qué pasa? Se llena de sangre. A todos los profetas, esos projetas, como digo yo, le sacó la cabeza. Y cuando se entera Jezabel, que era la que sostenía el ministerio de estos profetas del diablo, ¿qué hace? Lo amenaza. Le dice, hágase así, Dios. Si al final del día no estás como uno de ellos, ¿qué hace Elías? Se va a febrero, lleno de temor y de miedo, y se mete en esta cueva. Se mete en esta cueva. Una mujer lo amenaza a Jezabel, y este profeta poderoso de Dios, como muchos, cuando sienten peligro, amenaza, se meten a la cueva de qué? El temor, el miedo. Otros están en la cueva de la amargura,
escuchar la voz de Dios y decirte ahí, ¿qué haces ahí en esa cueva? Hay que evangelizar a Huancayo, hay que sanar a los enfermos, hay que liberar a los endemoniados, hay que sanar a los leprosos, hay que predicar la palabra, y tú todavía te das el gusto de meterte en la cueva de la amargura, del resentimiento. ¡Sal de ahí! ¿Aló? ¿Cuánto me está haciendo? Eso fue lo que pasó aquí. Este hombre estaba en una cueva, estaba encuevado, diga conmigo, encuevado. Entonces diga conmigo, miren la importancia del oído. Y le dijo, Señor, ¿qué haces aquí, Elías? Este no es tu lugar. Tú eres un hombre de victoria, de batallas. Yo estoy contigo, yo te respaldo, yo estoy a favor tuyo. ¿Aló? ¿Cuántos van en la cueva aquí? ¿Ves? ¿Ves la importancia de saber escuchar la voz de Dios? Porque aún hasta los hombres más ungidos llega un momento de temor. Imagínense que da un viazo, ¿cuánto más la gente hoy? Eso es necesario, importante y de gran valor aprender a escuchar la voz de Dios. Por él, oír, diga conmigo, por el oír. ¿Cuánto van a comenzar a hacer? A practicar lo que ayer le enseñaron: el ayuno, la oración, hablar en lengua, de meditar la palabra, para afinar nuestro sentido espiritual. Yo no digo que tiene que ser afinado, es el oído espiritual. Ya conmigo, muchos tienen bastante cerumen espiritual. ¿Saben lo que es el cerumen? Son las grasitas, las cochinaditas, que no se ponen el palito. Tantas palabras vanas, mentiras, chismes, murmuración que escuchan. Cerumitas. Que se envían eso para escuchar la voz de Dios. Amén. Número 2, el ver. Número 2, el ver. Cuando hablamos de ver el espíritu, es cuando el Señor nos deja ver el mundo espiritual. Y cuando esto sucede, podemos ver imágenes mentales, visiones y sueños. Juan 1, 4, 7 al 4, 8 dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, Número 3, el sentir. El sentir. El sentir es una percepción interior, una intuición del Espíritu Santo dentro de nosotros. Es un saber interior que no tiene nada que ver con un sentir físico carnal, sino que es un testimonio interior, un sentir en nuestro espíritu, cuando como que sienten adentro cosas. Amén. Como que saben cosas que iba a pasar, que iba a suceder dentro. Hechos 20, 23, 24 dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida por sí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ojo, miren lo que dice Pablo aquí. Dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Lo que dice Pablo es: siento por el Espíritu. Ojo, no dice el Espíritu Santo me está mostrando, no dice me está diciendo, no, dice siento. Ojo, que me esperan por predicar el evangelio, cárceles y problemas, adversidades, crisis. Pero Pablo afirma esto, ¿no? Dice: bueno, no importa, con tal que yo termine la carrera, el ministerio que recibí de Jesús, aleluya. Pero él sabía, dentro de se llama testimonio interior, ahora vamos a llegar a eso. O sea, dentro de él sentía que le esperaban prisiones, cárceles frías, tiempos muy duros, tiempos muy ásperos, tiempos de mucha crisis.
Pero aún así, él sabía que tenía que ir. ¿Aló? Él sabía que aún a pesar de eso tenía que estar allí. Porque es parte de qué? Es parte de qué? Del ministerio. Entonces, ojo, pero ¿cuál era la llave que él manejaba para poder mantenerse en victoria? En gozo, porque dice, pero con gozo, dice, pero me mantengo en gozo. O sea, ¿cuál era la llave? ¿Cuál era el secreto? Día conmigo, que él aprendió a vivir encima de sus tribulaciones. Amén. Tenía una actitud muy diferente. Tenía la actitud correcta para enfrentar todo eso que le esperaba. Él no lo tomaba como muchos bajo el conocimiento humano, bajo el razonamiento humano. Qué piña, hoy me voy preso, mejor no voy. No. Él sabía que eso venía. Pero lo que determinaba su victoria, como enseñaba ayer, era la actitud del corazón con la cual él enfrentaba todo lo que se venía, todas las crisis, las adversidades, los problemas. ¿Cuál es tu actitud ante las crisis? Ojo. Entonces, diga conmigo, el oír, el ver y el sentir. Son los tres medios, diga conmigo, son los tres medios que Dios va a usar para escuchar su voz. ¡Wow! ¿Aló? Aquí vamos. Entonces, cada creyente, escuche esta lo que le voy a decir. Cada creyente debe familiarizarse con la forma o el medio como Dios le habla. Amén. Cada creyente debe familiarizarse con el medio que Dios usa para hablarle. Y no solamente familiarizarse, sino tiene que desarrollarlo. En el caso mío, yo a mí Dios me habla en el sentir, testimonio interior. Son pocas veces que he escuchado la voz de Dios de una manera a mi oído espiritual. O la otra manera es cuando me hablan muchas veces por sueños. Por sueños me hablan de una manera así clara para direccionar, para tomar decisiones, así pero bien trascendentes. Por sueños sí, ahí sí tengo, por ejemplo, tengo que hacer una decisión que estoy orando, estoy pidiendo al Señor, que va a ser un giro, pero fuerte, donde va a involucrar no solamente a mí, va a cambiar mi vida, mi esposa, mis hijos, la iglesia y todo lo que Dios me ha demandado, me ha entregado. Entonces ahí es donde yo tengo que tener mucho cuidado. Entonces, a veces como que no me viene por testimonio interior, me viene por un sueño. Cuando me da un sueño, me levanto a la madrugada y comienzo a orar, ¿qué me has querido decir? Y ahí me vuelve aún más despierto, ya me comienza a dar todo lo que me comienza a dar toda la revelación del sueño. Entonces ya decido bien. Amén. Amén. Pero lo que yo sí desarrollaba es testimonio dentro, o sea, dentro viene como que sé que las cosas que van a suceder vienen como que una intuición que yo tengo. O sea, he desarrollado mucho eso, muy fuerte. A mí Dios me habla de esa manera. Por eso, a ti te puede hablar por sueños. Ese es el medio que claro, es el medio que digo usar. A ti te puede hablar por el ver. A ti te puede hablar por el sentir. ¿Aló? A todos no nos va a hablar de la misma manera. Aprendan esto. Para desarrollar, escuchar la voz de Dios, a cada uno de nosotros Dios nos va a hablar de una manera muy particular. A unos por el ver, a otros por el oír y a otros por el sentir. Entonces usted no espere que a usted le hable igual que a mí. Usted no espere que a usted le hable igual que el hermano, que a la hermana. Cada uno debe desarrollar su medio de que Dios le hable de la manera que le estamos compartiendo hoy. Ya conmigo, el oír, el ver y el sentir. Amén. Y si a otros les muestra un montón de cosas, gloria a Dios. Yo digo, voy a poner celoso y nada, Señor, Dios quiere igualito. No, ya desarrolla lo tuyo conmigo, punto. Amén. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros? ¿Cómo puedo estar seguro que Dios está verdaderamente escuchando la voz? Amén. ¿Cómo usted puede estar seguro de que Dios es el que está hablando? Es bien sencillo. Es bien sencillo.
de la manera que usted conoce, cuando conoce un billete de 10 soles falso. Hay varias maneras: papel, con lento, tiene un color con la cosa. Hay muchas maneras. Con un verdadero. Igualito, ¿cómo usted va a diferenciar y va a saber que Dios es el que le habla? Cuando usted sabe también cómo el diablo habla. Ahora, usted también tiene que saber cómo es la forma que el diablo tiene que hablar. Ahora, eso vamos a aprenderlo más adelante. Usted tiene que también identificar la voz del enemigo. Mira lo que dice Juan 1 o Juan 10 del 3 al 5. Dice: a este habla el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas por nombre las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino que oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no pudieron, no entendieron lo que les quería decir. Amén. Ahora, ¿cuáles son los métodos? Ya no los medios, sino ¿cuáles son los métodos que Dios va a usar para hablarnos? ¿Cuáles son los métodos? Ya conmigo, los métodos que Dios va a usar para hablarnos. Amén. Acuérdense que los medios, ¿cuáles son? Repasemos. ¿Cuáles son los medios? Oír, ver y sentir. Amén. ¿Se acuerdan cuántos medios que cuando, por ejemplo, cuando David en Samuel está, cuando dice que hubo hambre por 3 años y David consultó a Jehová? ¿Se acuerdan? Mayormente, antiguamente, el Señor se mostraba en ellos a través de sueños y visiones, cuando sabían. Abraham también tuvo una visión, mayormente era en visiones. Pero aquí, miren, vamos a aprender algunos de los métodos que Dios usa para hablar. El primero, el testimonio interior. Este era el que yo iba a hablar. Yo he desarrollado mucho esto, como que adentro, como sé las cosas, entonces ya no me cuesta decirlas, las hago. Lo que el Señor me ha dicho, me está hablando aquí, a un testimonio interior del Espíritu muy fuerte, muy marcado. ¿Qué es el testimonio interior? Apunte. El testimonio interior. Número 1, el testimonio interior. ¿Qué es el testimonio interior? El testimonio interior es una impresión en lo profundo de nuestro espíritu. Es una impresión en lo profundo de nuestro espíritu. Usted no lo está viendo, usted no lo está escuchando, pero usted lo está sintiendo. Como que ahí está, como que eso es. ¿Aló? Por ejemplo, un día estuve en una reunión de una iglesia, una joven, así, estaba orando y así sentí fuerte dentro de mí decirle a una joven: el Señor va a usar tu boca para hablar. Y bueno, siguió la oración, la adoración, y llegó un momento donde ella comenzó a soltar palabras de Dios. Pero espectacular. Cuando me vino el sentir fuerte sobre ella, no lo pensé. Dije: ¿será? No creo, muy chiquilla. ¿Quién será? ¿Qué será acá? ¿Será líder? ¿Será esto? No. Cuando Dios está usted tiene que soltarlo. Ahora último también que estuve en estos días predicando en un ministerio, también un joven que estaba tocando piano. Apenas entré, me senté, lo vi tocando el piano y el Señor así fuerte adentro. Mira, no escuché, no vi nada, adentro fuerte. Clarito me dijo: dile que no me he olvidado de él. Y cuando en medio mensaje me volvió a tomar, volteé, dice el Señor que no se olvidó de él. Comenzó a llorar, él, su esposa, todo, porque era la palabra que estaban esperando. ¿Qué parte? Comenzaron a terminar quebrantados. No me he olvidado de ti. Todo lo que te he prometido lo voy a cumplir. Wow. Yo no sé qué problema tendría él, cómo andaría, pero lo que sí, esa palabra
me está siguiendo? Amén. Como se acuerdan que les dije del limoniel, ¿te acuerdas del limiel? Tú estabas en la escuela que vine hace tiempo. Limuel, ¿no? ¿Te acuerdas que yo me tomé la foto con él? Sí. Él era bien incrédulo, de lo apostólico, no creía, estaba ignorando, estaba. Y de un momento a otro lo vi y dije, ven para acá. Y él así todo medio engaño. Lo abracé, le dije, todo lo que ha tenido cámara, todo me dio una foto con él. ¿Te acuerdas? Me tomé una foto con él. Él me miraba, todavía estaba así. Ni posero era, posero. Entonces le dije, ¿sabes por qué me tomé esta foto? Porque tú vas a ser un pastor de Dios, vas a ser un hombre de Dios fuerte. Entonces cuando Dios te levante, cuando Dios te lleve a esos niveles tremendamente en esta ciudad, yo voy a decir que yo me tomé la foto con el pastor. Y hace poco me escribió, me invitó para un aniversario de su iglesia, no pude ir porque estaba en otro lugar, estaba en otras cosas. Pero ahí me dijo, gracias pastor, porque todo lo que usted me dijo se cumplió. Hoy soy el pastor de los jóvenes en la iglesia. Está empezando a ser un pastor de jóvenes. Aquí estuvo con ustedes en la escuela. ¿No? Sí, solo que ellos no usan otro, saben otra historia, no fácil. Amén. Diga conmigo. El testimonio interior es una impresión en lo profundo de nuestro espíritu. Una intuición interior, una percepción, un saber, es un sentir y un impulso en nuestro espíritu. Apunte. El testimonio interior es una impresión en lo profundo de nuestro espíritu. Una intuición interior, una percepción, un saber, es un sentir y un impulso en nuestro espíritu. O sea, para desarrollar esto, acuérdense esto, para desarrollar esto no espere usted que todo le venga así, no. Cuando usted lo sienta, dígalo, declárelo. Se equivoca, bueno, se equivocó, pero ojo, es porque todos los que nos equivocamos, maduramos, crecemos, avanzamos. El que está cuidando su reputación y dice, no, y si no es verdad, no, voy a quedar mal, no, nunca llega a nada. Le voy a contar un testimonio. Un día me invitaron a ministrar a una joven, que estaba postrada en una cama bien grave. Yo fui a orar por ella en mis inicios, cuando no era ni pastor, era así como ustedes, un líder estudiante, pero ya yo había desarrollado escuchar la voz de Dios fuerte. Pero ese día fui, me acuerdo, y oré por ella, pero yo sentía así fuerte violación. Y como había tanta gente, la familia y todo, yo también pasé por eso. Y la miraba, como la chica era joven, y se veía tranquila, solo que estaba enferma. Y entonces cuando yo miro así, comencé a pensar que, si digo violación, y ahí no es verdad, ¿cómo quedo? ¿Aló? Y el Señor me regresó. Y hermana, así, ya oré por ella. Me dijo, hermano, me dijo. Una de las familias se levantó y dijo, hermano, y me olvidé de decirle, a ella la violó un tío. Pero más cuidé mi reputación, más cuidé mi integridad. ¿Qué hice? Tuve que pedirle perdón a Dios. Y ahí en adelante dije, más todo lo que escuché de Dios. Bueno, si de repente por ahí fue mi emoción también, lo corrijo. No estoy cuidando nada. Lo que quiero es que Dios use mi vida de una manera que yo pueda bendecir a las personas. Amén. Entonces, en nuestro espíritu tenemos algo llamado intuición, con lo cual conocemos y percibimos las cosas espirituales. El testimonio interior no es una voz, el testimonio interior es un sentir, es una pequeña impresión, es
Es un saber en nuestro espíritu, dado por el Espíritu Santo. Dentro. Como que no lo ves, una vez más te digo, no lo ves, no lo escuchas, pero lo sientes, como que lo sabes. Amén. Recuerden que las cosas espirituales se conocen por esa intuición interior. Sin embargo, el entender las cosas espirituales es obra de la mente. Así como el alma tiene sentimientos emocionales, el espíritu tiene sentimientos espirituales. El testimonio interior es el método más frecuente usado por Dios para hablarle a su pueblo. Pero hay que saber. La palabra de Dios dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Es un saber que tenemos todos, que tienen todos los creyentes, que si morimos vamos al cielo. ¿Cómo lo sabemos eso? De espíritu a espíritu. Es un saber interior, es una intuición, un testimonio que dice que somos hijos de Dios. Hechos 20:23. Dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. En otra palabra, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, el Espíritu Santo me habla en lo espiritual. Él está diciendo aquí, el Espíritu Santo me da testimonio. Yo percibo, yo siento en mi espíritu fuertemente que me esperan en mi próximo viaje en tal lugar prisiones y problemas. Amén. Pero después, cuando dice, yo voy allá porque sé vivir encima de los problemas. Amén. ¿Qué hacían los apóstoles? En la cárcel danzaban, cantaban, adoraban. No se ponían a llorar y no se ponían a lamentar para nada. Marcos 1:12 dice: Jesús tuvo un testimonio. Luego el Espíritu lo impulsó al desierto. Dos, la conciencia. El segundo método que Dios va a usar, vamos a poner la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? La conciencia es otro de los métodos que Dios usa para hablarnos. La conciencia es la voz de nuestro espíritu. La conciencia es la voz de nuestro espíritu. Es el medio o órgano espiritual que Dios ha dado al hombre para que pueda distinguir entre el bien y el mal. Escriban. Es el medio u órgano espiritual que Dios ha dado al hombre para que pueda distinguir entre el bien y el mal. La conciencia es el punto donde Dios expresa su santidad, porque por medio de ella percibimos lo que le agrada y lo que desagrada a Dios. También es la que reprueba el pecado y aprueba la justicia. Lo repito, ¿no? Ya. Es el medio u órgano espiritual que Dios ha dado al hombre para que pueda distinguir entre el bien y el mal. La conciencia es el punto donde Dios expresa su santidad, porque por medio de ella, percibimos lo que le agrada y lo que le desagrada. También la conciencia es la que reprueba el pecado y aprueba la justicia. ¿Escribieron? Cuando hablamos de la conciencia, que es la voz de nuestro espíritu, ya no estamos hablando de un testimonio interior, sino de una voz dentro de nosotros que nos
reprende si hacemos algo malo y nos justifica si hacemos algo bueno y correcto. Wow. ¿La habéis visto? Cuando hablamos de la conciencia, que es la voz de nuestro espíritu, ya no estamos hablando de un testimonio interior, sino de una voz dentro de nosotros que nos reprende si hacemos algo malo y nos justifica si hacemos algo bueno y correcto. Por eso es que cuando Adán pecó, perdió su intuición y la comunión con Dios, y lo único que le quedó operando, ¿cuál fue? Fue su conciencia. A medida que el tiempo ha ido pasando, desde el pecado original de Adán, la conciencia del hombre se ha ido cauterizando por causa del pecado. Y el hombre ya no oye la voz de su conciencia, porque continuamente está viviendo una vida desenfrenada, desordenada, en pecado, en inmundicia, en maldad, en rebelión, en transgresión, en desobediencia. Escribe, ¿oyeron? Escribe. Por eso, ¿cuál sería el primer paso para vivir en santidad? Apunte. ¿Cuál sería el primer paso para vivir en santidad? Ser fiel a la conciencia. Amén. Ser fiel a nuestra conciencia es el primer paso para vivir en santidad. Una buena conciencia y un buen testimonio son inseparables. Diga conmigo, buena conciencia y un buen testimonio es algo inseparable. Más, la conciencia, como ustedes saben, es un arma. Mira, préstame, pásame mi Biblia en esta casa. Para tener una comunión con Dios es necesario tener una conciencia limpia y purificada por la sangre de Cristo. Mira, ahorita vamos a aprender un arma poderoso. Timoteo. ¿Dónde estás, Timoteo? Primera Timoteo 1, del 18 al 19, al 20. Mire, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites en ella la buena milicia. La buena milicia es la buena batalla, manteniendo la fe y buena conciencia. Wow. Ya conmigo. ¿Ves? Mira las armas que le dan. La fe y una buena conciencia. Una buena conciencia también es un arma espiritual. ¿Qué dice? Mírenme. Milites en ella por la buena milicia, la buena guerra, la buena batalla, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no la fe mal. Wow. Entonces, mire, para tener una buena comunión con Dios es necesario tener una conciencia limpia y purificada por la sangre de Cristo. Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Una sola ofensa en nuestra conciencia puede hacer que
impedir oír la voz de Dios y tener una limpia, una buena comunión con Dios. Una conciencia manchada con ofensas está bajo una constante acusación y eso va a afectar nuestra relación con Dios. Cuando usted tiene la conciencia sucia, como decimos nosotros aquí en Perú, ¿qué pasa? Cuando algo lo acusa, usted no se siente digno para ir a orar, para ir a hablar con Dios, ¿cierto? Y aún para ir a la iglesia, algunos dicen, no, estoy andando mal camino, yo sé qué ando, no, ¿qué hago ahí? No quiero ser hipócrita, ¿ha visto? O sea, y eso hace que la gente se justifique bueno, no, yo no estoy orando porque me siento mal, así que hago cosas. Constantemente está siendo acusado. ¿Amén? Ahora, ¿qué hacen ciertos creyentes para silenciar la voz de su conciencia? Discuten con ella, intentan acumular razones para justificar sus acciones, usan excusas para poder aliviar su conciencia. Sin embargo, no aceptan lo que Dios les está hablando. Se excusan, se justifican. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando nosotros, ojo, nos excusamos, en vez de reconocer las cosas malas que estamos haciendo, somos los próximos candidatos a cometer el mismo pecado, la misma ofensa al hombre? Pero cuando nosotros no nos justificamos, cuando nosotros, ojo, reconocemos nuestra falta, los velos se nos han quitado. Y cuando usted justifica su acción, ¿qué hace? Viene un otro velo. Su conciencia comienza a entrar en un camino de qué? De ser cauterizado. No vamos a aprender eso. Aquí vamos. Otros alivian su conciencia haciendo muchas obras. Las obras son hechas con el propósito de disminuir los sentimientos de culpa que surgen en nuestro espíritu. Otros de vuelta dicen, no, yo tengo la conciencia limpia, yo ayudo a la gente, apoyo. Pero acuérdense que dice que, ojo, toda obra, ojo, si Jesucristo es una ¿qué? ¿Quién sabe eso? Que toda obra que nosotros hagamos sin Cristo allí es un trapo de inmundicia. Pues son nuestras obras. Pues algunos para callar su conciencia, ¿qué hacen? Es como de que, miren, por ejemplo, si alguien cayó en fornicación, entonces, ¿qué hacen? Los prácticos dicen, ¿no? O los papás a veces se prestan para eso, dicen, ¿no? O algunos pastores también, algunos líderes también dicen, ¿no? Los vamos a casar. ¿Me entiendes? Y la chica dice, no, pero claro, bueno, fallé, bueno, caí en pecado, pero me voy a casar. Tal fecha me caso. Tal fecha me caso. Y los padres dicen, no, pero mi hija se va a casar, mi hijo se va a casar. Y el pastor lo casa muchas veces. Ojo, han cometido un pecado, un error al caer en fornicación. Eso no significa de que definitivamente se casen, porque un error lo puede llevar a otro. ¿Cuánto me está siguiendo? Entonces tratan de ¿qué? De callar su conciencia a través de las obras que hacen. ¿Amén? Y aquí vamos. Acuérdense esto. Existen tres tipos de conciencia. Número uno, la conciencia buena. ¿Qué es la conciencia buena? La conciencia buena o una buena conciencia es aquella que no tiene ninguna acusación delante de Dios ni delante de los hombres. Este tipo de conciencia está lista y sensible para poder oír la voz de Dios. Aquí voy. Le voy a poner un ejemplo. Escuchen bien. Una buena conciencia es comparable a un muerto, a una chacra. Ustedes conocen mucho por acá, que hay bastante de eso. Ojo, que ha sido limpiada, ha sido trabajada, o sea que ha sido ya revoloteada para sacar las piedritas y las raíces de la antigua siembra. Entonces una buena conciencia es similar a esto, a una chacra, a un huerto que la tierra ha sido removida y se ha sacado todas las piedritas y todas las raíces de la siembra anterior. Es una buena conciencia y está lista para recibir la semilla nueva. ¿Cuánto me está siguiendo? Esa es una más comparable, es una buena conciencia. Por eso que cuando hablamos de buena conciencia, ¿cuál es el paralelo? De que, ojo, debemos sacar de toda nuestra mente, todos pensamientos, ojo, todas raíces, todas semillas que el diablo puede habernos sembrado, o el mundo puede habernos sembrado cuando no
pequemos, son decisiones. Yo decido perdonar al otro. Yo decido no pecar, porque ya tengo el poder de Dios, ya tengo el Espíritu Santo, es mi ayudador, es mi consolador. O sea que es cuestión de decisión, porque tiene que ver con actos externos. Entonces yo voy preparando mi conciencia. ¿Para qué? Para la buena semilla. ¿Cuál es la semilla? La voz de Dios. La voz de Dios. Y cuando viene la voz de Dios, ¿qué hace? Son semillas. Acuérdense que la semilla que hay, que la semilla es potencial, hay un árbol de potencia. Cuando viene la semilla, la palabra de Dios es una semilla. ¿Qué hace? Tiene la capacidad de tener vida. Me embaraza en mi conciencia de una visión de valentía, de osadía, de honestidad, de integridad, de santidad. Todo lo que quiere. Amén. 2. Una conciencia débil es aquella que se contamina, que se deja influenciar fácilmente y el enemigo la acusa. Una persona con conciencia débil puede ser contaminada fácilmente y el enemigo lo puede acusar en todo momento. ¿Cuántos de ustedes tienen conciencia débil? Ninguno. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que se juntan con gente pues, que hablan en la chisme, en la murmuración, en el espíritu, se contamina. Amén. Y número 3, una conciencia cauterizada. Es aquella que presenta un estado de indiferencia ante el pecado. ¿Cómo fue el proceso? La desobediencia, ya con la desobediencia. Cuando uno desobedece, viene sobre su conciencia un velo. Y si no reconoce su falta, su pecado, y lo justifica, si lo justifica, se hace candidato a que venga otro velo sobre su conciencia. En la primera, de repente se puede haber sentido mal, lo ha pensado, se ha sentido mal, de repente ha llorado. Pero si se ha justificado y no ha reconocido eso, su conciencia se hunde. Y así, hasta llega el momento donde ya hay tantas vendas de que definitivamente, escuchen bien, ya no es sensible el pecado. Peca. Ya está con la conciencia. Y luego se pregunta, pero el hermano iba a la iglesia, conocía a Dios, yo lo he visto cantar, lo he visto alabar, lo he visto saltar, era diezmador, ministraba, pero hoy anda unos pecados que tanto no se da ni cuenta de lo que hace. Tiene la conciencia cauterizada. Amén. Son 3 niveles de conciencia. Entonces, número 2, ¿cuál es el primer método? Testimonio interior. Número 2, ¿cuál era? La conciencia. Amén. Por eso nuestra conciencia tiene que andar limpia. Ofensa, si nuestra conciencia está llena de ofensa, ¿qué pasa? Nos va a imposibilitar escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Cuánto está siguiendo? Amén. Una persona con una conciencia cauterizada peca sin sentirse mal. Estas personas son las que mayormente terminan por apartarse del Señor. Que dice en Timoteo 4:1-2, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Cuando no tenemos cuidado de oír, cuando somos reprendidos e insistimos en pecar, podríamos llegar aún hasta la apostasía, dice aquí Pablo, dice Timoteo. Amén. La conciencia trabaja según el conocimiento de la palabra. Cada vez que recibimos luz de la palabra en alguna área de nuestra vida, nuestra conciencia se activa en esa área específica. Si somos fieles a nuestra conciencia, que es la voz de nuestro espíritu, vamos a empezar a caminar en santidad. Y si mantenemos una conciencia limpia, habrá una comunión directa con Dios y así podremos oír mejor, diga conmigo, en FM, la voz de Dios. Amén. Amén. Ahora, ¿cómo podemos mantener una conciencia limpia? ¿Cómo podemos mantener? Diga conmigo, mantenimiento.
Cada vez que pequemos o ofendamos al Señor, no esperemos un largo tiempo para arrepentir, sino ahí mismo nomás, donde te encuentres, comencemos a pedir perdón a Dios. Y eso va a hacer que nuestra conciencia sea limpiada, como leíamos en el texto de Hebreo, por la sangre de Cristo. Amén. Yo hablaba con un hermano allá. Le decía, ayer vino un hermano, ¿no, pastor? Vino un hermano preguntando, no, el hermano vino a preguntarnos de pecado. Y yo le decía que todos los que nos convertimos al Señor, él me preguntaba el pecado. Yo le decía que todos los que nos convertimos al Señor, ojo, nacemos espiritualmente, ¿cuántos saben eso? Y nadie nace grande, nadie nace maduro, todos nacemos bebés. Pablo lo dice, que recibimos leche, ¿se acuerdan? Entonces, miren, haga el paralelo de un nacimiento natural con un nacimiento espiritual, casi van juntos. Entonces, cuando somos niños en la cosa de Dios, pecamos por ignorancia, por ataduras o por inmadurez, pero pecamos. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que se dice, mira, dice la Biblia en el libro de Juan, dice que el que dice que no peca hace mentiroso a Jesús y la verdad no está en él. Que si pecamos, abogado tenemos en Cristo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, sanar y limpiarnos. ¿Aló? Entonces, ¿qué nos enseña ahí? ¿Qué estamos aprendiendo? Yo decía a este varón, ¿ustedes van a predicar? Sí, yo voy a predicar. Mira, yo soy un ministro de Dios, mira, voy a predicar. Pero yo cada mañana y cada noche antes de acostarme te digo, perdóname, Señor, por todo pecado, de pensamiento, de palabra, de acción, de conducta, de motivación, de intención, hasta de orden de prioridades, que en este día puede haber cometido consciente y inconscientemente. Confieso mi pecado, porque creo que tu palabra dice que si confieso mi pecado, tú eres fiel y justo para perdonar, sanar y limpiar. Y hoy activo la sangre de Cristo y a mí limpia, me purifica y a ti sea toda la gloria. Amén. Entonces, ¿qué hago eso? Todos los días, mantengo en mantenimiento mi conciencia limpia. Entonces, ¿qué hago? ¿Por qué hago eso? Porque quiero tener, diga conmigo, el FM de Dios. Por eso que algunos están en esa onda, ¿te acuerdas, Javiercito, esa onda que usaban ahí de la selva para acá? Ese rayo grandota. Sí. Llamando. ¿Te acuerdas esas que usan? Esas de aficionados. ¿Cómo se llama esa? Campanas. Llamador. ¿Ah? Llamador. No es el FM, sino es ese que usan los equipos. Los equipos más son. Y ahí no se escucha bien, ¿no? Diga conmigo. FM. Sonido digital. Voz digital. ¿Qué te hace eso? Diga conmigo. La conciencia limpia. Amén. En el momento en que sintamos la reprensión de nuestra conciencia, debemos pedir perdón al Señor y corregir la ofensa. De esa manera mantendremos una conciencia limpia, sana y pura. Y siempre estaremos escuchando la voz de Dios. Amén. ¿Cuánto falta? ¿Cómo es la voz del Espíritu Santo? Ahora vamos a aprender. ¿Cómo es la voz del Espíritu Santo? Apunte ahí. ¿Cómo es la voz? Vamos a aprender hoy las dos voces. La voz de Dios y la voz del diablo, para que te aprenda a diferenciar. Amén. ¿Cómo es la voz del Espíritu Santo? Su voz emana desde el interior de una persona. ¿Dónde viene el Espíritu Santo? ¿Dónde viene el Espíritu Santo? Aleluya. Aquí está dentro, ya como está dentro. La voz del Espíritu Santo es una voz suave, ya como es una voz suave, tierna, pero al mismo tiempo con gran autoridad. La voz del Espíritu Santo es una voz suave, tierna, pero a la vez, al mismo tiempo, con gran autoridad. Algunas veces parece que es como que alguien nos está hablando con voz audible, fuertemente,
El Espíritu Santo no nos habla en todo momento de forma directa. Cuando Él habla, lo hace en un momento específico. La mayoría de las veces habla por medio del testimonio interior y trae paz al corazón. Su voz siempre viene desde adentro, ojo, desde nuestro espíritu. Amén. ¿Cuándo quieren que lo repita? Lo repetimos. Ojo. La voz del Espíritu Santo es una voz suave y tierna, pero al mismo tiempo con gran autoridad. Algunas veces parece que es como que alguien que nos está hablando con voz audible fuertemente. El Espíritu Santo no nos habla en todo momento de forma directa. Cuando Él habla, lo hace en un momento específico. La mayoría de las veces habla por medio del testimonio interior y trae paz. Ya conmigo, trae shalom al corazón. Shalom. Ya conmigo, shalom. ¿Qué es shalom? Paz, tranquilidad, libertad, gozo. Su voz siempre viene desde adentro y desde nuestro espíritu. Ahora, ¿cómo diferenciar la voz del enemigo y la voz del Espíritu? Ponga ahí, ¿cómo diferenciamos si es la voz del diablo o la voz de Dios? Si es la voz del enemigo o es la voz de nuestro Padre. La voz del enemigo, ponga ahí, trae temor, ansiedad y preocupación. Por donde venga, cuando usted sienta temor, cuando usted sienta ansiedad, cuando usted sienta preocupación, es el diablo que está ministrando. Es el diablo que está hablando. ¿Aló? ¿Cuándo está haciendo? Siempre viene dirigida en primera persona. Siempre viene dirigida en primera persona. Es una voz que transgiversa los pensamientos de las personas, haciéndoles creer que estos provienen de su propia mente y de esa manera los engañan. Repito, siempre viene dirigida en primera persona. Es una voz que transgiversa los pensamientos de la persona, haciéndoles creer que estos provienen de su propia mente y de esa manera la engañan. Ay, ¿cómo pienso? ¿No? ¿Lo viste? Ay, no debo pensar así, pero... ¿Aló? Número 3. Siempre contradice la palabra de Dios. Siempre contradice la palabra de Dios. Trae condenación. Punto 4. Trae condenación. Te condena en todo momento. Dice la Biblia. Ahora pues, Romanos 8, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero también dice, pero los que son guiados por el Espíritu. El Espíritu Santo nunca te va a traer, te va a ministrar condenación. Amén. Entonces, número 6. Su voz emana desde el exterior de la persona. No viene de adentro, porque él no vive dentro, no puede estar dentro, viene de afuera. 6. 5. Trae culpabilidad. Siempre te hace sentir culpable. Aún usa gente para hacer sentir culpable. Y ojo, y mayormente usa ¿a quién? A los de tu casa. Los enemigos serán los de tu casa, Señor Cristo. De tu casa natural y de tu casa espiritual. Su voz emana desde el exterior de la persona, no de adentro, no del interior, porque recuerda que hablamos que el Espíritu Santo habla del interior. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? El enemigo vive dentro, no puede. Del exterior. Amén. Ahora, la voz de Dios.
¿Cuál es ahora la diferencia en nombre de Dios? Cuando Dios te habla, te trae paz, quietud y tranquilidad. Cuando Dios nos habla, ¿qué nos trae? ¿Qué nos ministra? Paz, quietud, tranquilidad. La paz que nunca es conocida, dice Dios. Él es el príncipe de paz. Él te va a dar lo que es, lo que tiene. ¿Qué tiene? Paz. Shalom. Te trae libertad. Te trae gozo, alegría, bienestar. 2, trae gozo. ¿Qué es el gozo? Una cosa es alegría, digo, alegría es una expresión externa. Porque usted puede estar viendo, pero por dentro está. ¿Aló? La alegría es externa, digo que es externa. Pero el gozo es interno. Amén. ¿Por qué una cosa puede estar alegre? Cuando estaba todo amargado, fastidiado. Hola, ¿cómo estás? Ya de un momento a otro, como el camaleón, viste todo, llegando fastidiado y hola, ¿cómo estás? Qué alegría verte. ¿Verdad que no te veo buen pie? Se ha llegado a mi corazón. ¿Aló? Se va. Pero bueno, está dominando, tenemos que conquistar el ¿No te acuerdas? ¿Ya me estás siguiendo? Pregúntame, ya me estás siguiendo. Bien, el gozo de conmigo. Porque fíjate, la Biblia dice, el gozo del Señor es la fortaleza de mi vida. Yo puedo estar pasando las peores crisis, las peores adversidades, el peor rechazo, la peor ofensa, pero si yo mantengo el gozo del Señor en mi corazón, no está determinado por mis circunstancias. Entonces nada entra y nada sale, soy impenetrable. Porque acuérdate que el diablo va a querer por todos lados y va a haber tristeza, amargura, resentimiento, a ira. Pero si yo mantengo mi gozo, Él es el que se está ahí, revolcando, jalándose los pelos, todo, porque no me quita. Porque dentro de mí, ya conmigo, dentro de mi Espíritu de Dios, me está trayendo gozo. Me está hablando gozo. Naciste para el gozo. Aló. Amén. Naciste para el gozo. Aleluya. Mantén tu gozo. Porque te vuelves impenetrable, nada entra, nada sale. Si tú no encuentras. El gozo del Señor, ¿qué es? Es mi fortaleza. ¿Qué entiende usted por fortaleza? Wow. Siempre está de acuerdo con la palabra de Dios. Wow. Amén. Siempre está de acuerdo con la palabra de Dios. Está conectado con la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo, la voz de Dios te habla, siempre te va a hablar de qué? De la palabra. Porque dice la Biblia, ¿quién te va a recordar las cosas? El Espíritu Santo. La voz de Dios. Amén. Siempre está alineado a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Imagínate, Dios te guía. ¿Qué dice Dios? Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. Cuando estás viendo el saliendo, el enemigo dice, no puedes, no sirve, no sabes, no es. El Señor que dice, todo lo puedes en Cristo, que es mi fuerza, mi fortaleza. Dice como te dice, ¿qué Hol es una zapatilla con cuello? Es una imitación barata del diablo. Aló. Despierta el gigante que está en ti, dice el Señor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En ti. Trae convicción y no condenación. Trae convicción de Dios. Trae convicción de tu identidad. Trae convicción de tus promesas. Trae convicción de tu herencia. Trae convicción de tu sanidad. Aló. Amén. Trae convicción que son tiempos buenos y vienen tiempos buenos. Porque te va a traer aún la palabra que dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de paz
hermanos, para darles el fin que ustedes esperan. ¿Qué esperan? ¿Qué creen que Dios espera para nosotros? Cosas buenas, muy buenas, muy buenas, mega buenas. Y plasmando. Edifica. La voz de Dios edifica. ¿Qué es edificar? Construye. Todo tiene que ver en avanzada, no obedece. Consuela y exhorta. Anima, alienta. Te acerca a Dios. Te acerca a Él. ¿Aló? Te trae consuelo. Y número 6. Permite un acercamiento entre Dios y la persona. ¿Ves? La voz de Dios siempre te va a acercar a Él. Eres mi mamá, eres mi mamá. Te amo. Ni un cabello se te va a caer si yo no lo permito. El peine tiene que venir de Dios. Y la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, emana desde el interior de la persona. Amén. Diga conmigo, del interior de la persona, no de lo exterior, de lo interior. ¿Dónde vive el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? Vamos, 1 Samuel 3:10. 1 Samuel 3:10. 1 Samuel 3:10. Dice, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces dijo, habla porque tu siervo oye. ¿Ves? En el Antiguo Testamento, vemos ahí Dios hablándole a quién? A Samuel. Hechos 13, del 1 al 13. Hechos 13. Hechos 13, del 1 al 13. Mira lo que dice. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaín, y el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Wow. ¿Viste? ¿Cuántas cosas por eso? Amén. ¿Se dan cuenta? Digo conmigo, Dios sigue hablando. Dios